las ruinas del sector Estación en Cañete. Por casi medio siglo, este fue el punto de partida para la incorporación de los cañetinos al resto del país. Esta fotografía de Carlos Navarro, obtenida a mediados de la década del 40, es uno de los pocos testimonios gráficos de la importancia que tuvo este sector. Cuando han pasado casi 20 años del cierre del ferrocarril, ¿qué vivencias dejó este medio de transporte en los jóvenes cañetinos de antaño? En ese tiempo, yo te estoy hablando del año 1940, 1945, los muchachos que tenían que irse a empadronar para hacer el servicio militar tenían que hacerlo por ferrocarril, los que no iban a caballo o en carreta, lo que demoraba mucho. Y se daba el hecho de que todos los familiares iban a despedir a los muchachos a la estación de ferrocarril. Y las señoras lloraban porque decían que los hijos iban a la guerra, imagínate. El agricultor e historiador local Reinaldo Morales ha escrito varios libros con vivencias asociadas con un importante periodo de la historia de Cañete. En ellos, así como en sus archivos y recuerdos personales, no faltan aquellos relacionados con el ferrocarril que corrió entre Lebu y Los Sauces. Otra cosa que es pintoresca en esta cuestión del ferrocarril es que este tren se dedicaba a trasladar grandes cantidades de madera que producía la Vima y otros aserraderos importantes que acumulaban el material en la estación. Así que había una actividad permanente en la estación de ferrocarriles. Pero para el hecho de que los pasajeros pudieran desplazarse a los distintos puntos por donde pasaba este ferrocarril, había solamente un carro especial que estaba dividido en dos secciones. Uno de primera, una parte, y la otra parte de tercera. Como en ese tiempo nosotros éramos estudiantes, los estudiantes también se dividían, éramos muy pocos. Aquí no salían a estudiar afuera más de 10, 12 estudiantes, la mitad niñas y la mitad varones. Las niñas, por el cuidado que siempre prodigan a sus hijas los padres, iban en este coche que se decía que era de primera, pero no era tal. Pero una vez que se daba el pitazo de partida, nosotros que íbamos en la otra parte de ese coche, abríamos la portezuela y íbamos a conversar con las niñas que iban en primera, de tal manera que el único cuidado que teníamos que tener era cuando pasaba el inspector revisando los boletos, podernos correr al lugar que nos correspondía. Eso era lo típico, lo clásico y lo novedoso de este ferrocarril por esos años. Bueno, nombrar la palabra ferrocarril es volver a 50 y tantos años atrás para recordar el nexo que había entre mi vida y el ferrocarril. Mi padre fue concesionario del cine municipal durante 16 o 20 años, me recuerdo muy bien. Entonces, por este motivo me vinculé a ferrocarriles por el hecho de que mi padre recibía las películas en la estación de Cañete. Y como yo era su única hija, era la que lo acompañaba a la estación a retirar las películas que iban a ser exhibidas durante la semana en la ciudad. Para la profesora normalista Gabriela Méndez, mencionar la palabra ferrocarril es una invitación a recordar distintos momentos de su vida. Y el principal de ellos se relaciona con su padre, Emilio Méndez, el andarín de Cañete, un apodo adquirido por su entusiasmo en la distribución del programa del cine local. Era muy lindo, yo bajaba por una escalera de cemento, bajaba de la mano de mi padre y contábamos los peldaños. En este momento no recuerdo cuántos, pero como yo no sabía contar entonces, me tomaba de la mano de mi papá y decía 1, 4, 5, descanso, 1, 4, 5 hasta que llegaba hacia abajo. Esa escalera aún está entre matorrales, pero aún perdura. ¿Viajaban muchos jóvenes a estudiar? Claro, en ese tiempo el único lugar para continuar estudios era la ciudad de Angol, la parte más cercana. Entonces desde Cañete habían alumnos para la Escuela Normal de Angol, para el Liceo de Niñas, para la Escuela Industrial y para el Instituto Comercial. Entonces todo esto, las personas íbamos, yo pienso que unos 2 o 3 carros de puros estudiantes en esos años.
Y un día salió la noticia de que empezaba a hacer su recorrido un bus carril, que era un solo carro que podía transportar un número determinado de personas con mayor comodidad y mayor rapidez, porque no paraba en todas las estaciones. Era una máquina impulsada también a petróleo, tipo bus Pullman, que tenía 2 carros o un carro, pero especialmente acomodado. Era como ver uno de los mejores buses que conocemos en la actualidad, de rápido desplazamiento. Los viajes no eran continuos, sino que tenía ciertos días en que esta máquina prestaba sus servicios. Y en una de esas veces el bus, no sé por qué motivo, que hace tantos años, se dio vuelta antes de entrar al puente. Y bueno, ahí causó revuelo, no hubo heridos, pero magulladuras solamente, y el susto. Entonces mi papá tomó un taxi, fue a la estación, y de a pie se fueron al puente y tomó una fotografía del bus dado vuelta. Yo la conservo, la fotografía, y me da gusto de ver que hace tanto tiempo que la tengo y todavía está intacta. Y es un recuerdo del primer accidente que tuve en mi vida. Si en la actualidad este ferrocarril estuviera y hubiese funcionado, nuestra provincia tendría un gran porvenir turístico.